El día de hoy vamos a comenzar, chiquillos, a trabajar con la segunda y última parte de esta materia que estuvimos viendo en la clase anterior de electrodinámica, de los circuitos y la ley de Ohm. Tal como dice el título de la clase de hoy, chiquillos, va a concentrarse en trabajar lo que es la segunda parte de la ley de Ohm, aplicando los conceptos que ya vimos de la ley de Ohm en la clase anterior, si bien no en circuitos propiamente tal, directamente jugar con un circuito, sino que vamos a trabajar con aplicaciones de esta ley en distintos conceptos. Para ello, chiquillos, los objetivos de la clase de hoy van a ser los siguientes. Vamos a definir el concepto de potencia eléctrica y cómo podemos asociar esta potencia eléctrica a la ley de Ohm. Vamos a analizar también el concepto de energía eléctrica y cómo esta es medida en los circuitos de esta casa. Es decir, entender un poco más también cómo funcionan las cuentas de la luz y cómo funciona el interruptor automático que nos permite medir la energía eléctrica consumida en un hogar. Y finalmente vamos a comprender lo que es el efecto Joule y la ley que lo comprobó experimentalmente y cómo aplicar esta ley de Joule en la vida cotidiana. Ahí vamos a ver y vamos a observar de qué manera los artefactos de nuestra casa se rigen todos por la ley de Joule. Así que sin más, chiquillos, comencemos. Lo primero que vamos a empezar, chiquillos, definiendo es un concepto fundamental que el que acabamos de nombrar, el concepto de potencia eléctrica. Vamos a ver este concepto, si bien nosotros lo manejamos comúnmente, generalmente este concepto de potencia eléctrica lo manejamos cuando queremos comparar lo potentes que son distintos aparatos eléctricos. En el término popular, cuando uno quiere subir el volumen de la música, dice que hay más potencia en el sonido que escuchamos. También cuando uno quiere cargar un teléfono y busca un cargador que tenga mayor potencia y le permita cargar también este teléfono más rápido. Ahora se están masificando cada vez más los cargadores de carga rápida. Estos cargadores tienen una potencia eléctrica mayor. Así que vamos a definir estos conceptos. La potencia eléctrica, chiquillos, por una parte, la vamos a definir como la rapidez con la que la resistencia eléctrica transforma la energía eléctrica en algún tipo de energía. Si recordamos lo que vimos en la clase anterior, cuando mencionábamos los circuitos eléctricos, la resistencia eléctrica era la que se llama también el consumo, que eran los puntos dentro del circuito eléctrico que nos permitían poder transformar la energía eléctrica en un tipo diferente. Por ejemplo, aprovechar la energía eléctrica para prender una ampolleta, para que se prenda un ventilador, para que se calefaccione la casa, etc. Entonces, la potencia eléctrica va a medir qué tan rápido esta resistencia, este punto de consumo de la electricidad, va a transformar esta energía en algún otro tipo de energía. Es decir, la potencia de un artefacto eléctrico va a quedar determinada por qué tan rápido el circuito, la resistencia, pueda transformar la electricidad en otro tipo de energía que aproveche el artefacto eléctrico. Como dice abajo, expresa la energía eléctrica transformada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más energía ocupe el artefacto, mayor potencia va a tener, porque va a tener que transformar más energía en el tiempo para que el artefacto funcione y cumpla con las necesidades que éste tiene. Y es aquí donde uno inmediatamente se puede pensar en los artefactos de alto consumo eléctrico, estos artefactos de alta potencia, como son, por ejemplo, los secadores de pelo, como son, por ejemplo, las planchas, y los hornos eléctricos, artefactos que requieren de una potencia eléctrica muy grande, porque requieren transformar mucha energía eléctrica para aprovecharla dentro del artefacto. Un horno eléctrico, por ejemplo, un secador de pelo, requiere de mucha potencia eléctrica, de mucha energía transformada, para aprovechar, por ejemplo, en el caso del secador eléctrico, y también del horno, para transformar esta electricidad en calor que es aprovechado para calentar la comida o para secarse el pelo. Ahí tenemos un motor, un generador de electricidad. Este generador de electricidad, chiquillos, es un elemento bien clave, puesto que el generador de electricidad es el que aprovecha toda la potencia eléctrica para transformarla en movimiento. El generador transforma la energía eléctrica en movimiento, o también mueve la energía eléctrica. El generador, por ejemplo, un generador de electricidad, un generador de viento, va a aprovechar toda esta energía, esta potencia que tiene el artefacto para transformar mucha energía eléctrica en otro tipo de energía. Entonces, para resumir, la potencia eléctrica, chiquillos, se va a definir como la capacidad que tiene cada artefacto eléctrico de transformar más rápido o no tan rápido la energía eléctrica en el tipo de energía que el artefacto requiera para que funcione.
y entre más energía se transforme en el tiempo, y se muere menos tiempo esta energía también en transformarse, vamos a tener una potencia más grande. Matemáticamente, chiquillos, esta potencia eléctrica originalmente fue definida por el señor James Watt, el que también uno generalmente escucha esta palabra cuando habla de las ampolletas eléctricas. Y Watt definió originalmente la expresión matemática de la potencia como voltaje por corriente. Es decir, si combinamos el voltaje que está recibiendo la alimentación, el artefacto, por la corriente que está circulando por el circuito interno, tendremos la potencia del artefacto. En nuestro país, el voltaje que se le suministra a todo artefacto eléctrico corresponde a los 220 volts. En nuestro país son 220 volts los que se suministran a los artefactos eléctricos a través del enchufe de la toma corriente. A nuestra casa llega desde los cables de corriente la electricidad y cada enchufe es capaz de alimentar la casa con 220 volts de voltaje, valga la redundancia. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, o países asiáticos como Japón, el voltaje que se ocupa es de 110. Así que ahí hay una diferencia fundamental. Chiquillos, les recuerdo, Bastián, y esto para que le digan a todos sus compañeros, recuerden que no pueden entrar a la clase si no tienen su nombre real, así que deben cambiar el nombre para que puedan entrar. Repito lo último, Paula. En nuestro país, el voltaje que tiene el voltaje que se suministra, que entra a la casa por los enchufes desde los cables, es de 220 volts. Todos los artefactos eléctricos que se conectan a la corriente, al enchufe dentro de una casa, funcionan a 220 volts. La potencia va a tener que quedar determinada por cuánta corriente circula dentro del artefacto. Pero todos los artefactos de nuestro país funcionan con 220 volts de voltaje, valga la redundancia. En otros países, el voltaje que llega a las casas es de 110, como es en el caso de Estados Unidos o en Japón, por ejemplo, como lo que me pasó a mí cuando viajé. Y por ende, el voltaje que se suministra es menor. Pero los artefactos deben hacer circular mayor corriente para funcionar igual. Ya, eso que dices tú, Paula, de que usamos mucha energía, viene a continuación y vamos a entender una parte que es súper necesaria también para comprender. Al lado de esta expresión matemática nos aparece otra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por la ley de Ohm podemos reconstruir cada término de voltaje y corriente. Ya lo deben haber visto en la guía que estaban trabajando, que ustedes pueden trabajar y decir que, por ejemplo, y despejar, por ejemplo, si lo vemos acá rápidamente, nosotros sabemos que la resistencia eléctrica es igual a voltaje partido por corriente. Nosotros podemos despejar el voltaje y decir que es resistencia por corriente, por ejemplo. Es decir, por ejemplo. Y lo podemos reemplazar en la fórmula original de potencia eléctrica y reescribir la expresión matemática de la potencia eléctrica de otra manera. Es así como surgen dos nuevas expresiones matemáticas para el concepto de potencia. Es decir, tendríamos en el fondo tres opciones distintas para calcular la potencia eléctrica. Por una parte, puede ser a partir del voltaje y la corriente. Por otra parte, puede ser por el voltaje y la resistencia del artefacto, o de la corriente y la resistencia. Tenemos tres opciones, pero la que planteó el señor James Watt fue la que está a la izquierda. La primera que aparece ahí, que la potencia eléctrica va a quedar determinada por la relación entre el voltaje y la corriente que circule en el circuito del artefacto eléctrico, tomando como referencia que en nuestro país siempre vamos a tener 220 volts de voltaje. Esa es la base. Lo que va a cambiar entre uno y otro artefacto va a ser la corriente que circule adentro del artefacto. Y tal como dice abajo, chiquillos, la potencia eléctrica se mide en unidad de watt, la misma que acabamos de decir fue definida por el señor James Watt. ¿Por qué coloco una batidora aquí, una batidora eléctrica? Porque si ustedes pueden observar en los distintos artefactos de alto consumo de su casa, vamos a observar que dice alguna parte de la potencia del artefacto. Eso indica que esta es la cantidad de energía que está ocupando. La diferencia entre voltaje y potencia, pregunta la Paula. Voltaje es cómo se mueven las cargas eléctricas y la potencia es cuánta energía eléctrica consume un artefacto para poder funcionar.
cuán rápido esta energía se transforma en otra. Esa es la potencia. Ahí está la diferencia entre voltaje y potencia eléctrica. Entonces, en resumidas cuentas, la potencia eléctrica va a definir entonces cuán rápido la energía eléctrica dentro de un artefacto se transforma en otro tipo de energía. Y va a quedar determinada, según lo que dijo Watt, por la relación entre el voltaje que entra al artefacto por el enchufe y la corriente que circula dentro de él. Ohm pudo tomar esto también y definió dos otras fórmulas que les pueden servir en algún momento si les falta algún dato. Seguimos entonces. El segundo concepto, y ya la Paula lo mencionaba en el chat, que vamos a trabajar, corresponde al concepto de energía eléctrica. Y por algo sale aquí un interruptor, un automático que se llama esto, este tablero. Y vamos a poder entrar con él a trabajar el concepto de energía eléctrica. Vamos a entender también por qué la Paula mencionaba en el chat, para que los que ya lo leyeron, usamos mucha energía. Vamos a entender a qué se refiere este consumo, esta energía que nosotros utilizamos para los artefactos de nuestro hogar, y que generalmente en invierno esto aumenta considerablemente. La energía eléctrica, chiquillos, en el fondo, es la forma de medir la cantidad de energía que se transformó en el artefacto eléctrico. Si bien la potencia definía qué tan rápido se transformó la energía eléctrica, la medición de la energía, la medición de la energía eléctrica permite saber cuánto fue de eso que se transformó. Y tenemos que marcar la diferencia clara. La potencia mide qué tan rápido la energía eléctrica se transforma en otra. La energía eléctrica como concepto es cuánta cantidad se transforma. En cuento corto también, va a ser la relación que hay entre la potencia del artefacto y cuánto tiempo estuvo funcionando. De esta manera, chiquillos, la potencia eléctrica, la energía eléctrica que consume un artefacto va a quedar determinada por la potencia en el tiempo. Es decir, la multiplicación de la potencia y el tiempo que se estuvo ocupando este artefacto. Por eso se dice que se trabaja en watts por segundo. También, chiquillos, y los artefactos de uso domiciliario trabajan la energía eléctrica, la medición de la energía del consumo eléctrico. También podemos definir esto como consumo eléctrico, como watt por hora, porque es más práctico medir la cantidad de energía consumida en una hora que por un segundo, porque si no la medición sería muy constante y también costaría mucho más medirla. Pero debemos tener claro que nos referimos a energía eléctrica al consumo. Cuánta energía eléctrica consumió el artefacto en un cierto tiempo. Y esto va a quedar determinado por la potencia del artefacto, porque si el artefacto tiene más potencia, consume más energía. Eso es lógico. Y el tiempo que el artefacto estuvo en funcionamiento. Entonces, la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica va a quedar determinado por la multiplicación entre la potencia del artefacto y el tiempo que estuvo funcionando. Por esta relación, que dice que a mayor potencia eléctrica, es decir, mayor potencia tenga el artefacto, mayor energía, lógicamente, va a tener que consumir. Continuamos, chiquillos. Ante esto, chiquillos, ante esto del consumo eléctrico, debemos tener claro presente que un artefacto claramente va a consumir más si tiene mayor potencia. Pero independiente de que el artefacto eléctrico consuma mucha o poca corriente, o consuma mucha o poca potencia, o tenga mucha o poca potencia eléctrica, o bien el artefacto sea más grande o más pequeño, todo artefacto eléctrico va a ser víctima, por así decirlo, de un fenómeno que el señor Joule pudo describir, que era el fenómeno del efecto Joule, y que después, cuando lo comprobó experimentalmente, pudo definirlo matemáticamente. Sabe que un calefactor eléctrico, porque algo tiene que ver con el calor, así que mucho ojo con eso.
Joule lo que descubrió fue lo siguiente. En el año 1840, chiquillos, James Joule vio en los primeros artefactos eléctricos que existían que cuando el artefacto eléctrico estaba funcionando, cuando empezaba a consumir energía eléctrica, cuando el artefacto eléctrico ocupaba toda su potencia, los artefactos eléctricos se calentaban. Entonces, empezó a analizar diferentes artefactos eléctricos, los primeros artefactos eléctricos que existían, y empezó a notar que todo artefacto eléctrico que uno ocupaba en ese entonces, y también nosotros lo podemos comprobar en el día de hoy, inevitablemente va a calentarse. No hay artefacto que ocupe electricidad para su funcionamiento que no se caliente. La plancha se calienta, la tele se calienta, el computador se calienta, cuando usted carga su teléfono también se le calienta el cargador, el módem de internet también se le calienta, la consola de videojuegos también se calienta. Inevitablemente, Joule descubrió que inevitablemente cuando la corriente circula por un circuito, parte de esta energía eléctrica inevitablemente se transforma en energía calórica, en calor. No hay artefacto eléctrico que no cumpla este efecto. Todos los artefactos eléctricos, en mayor o menor medida, van a calentarse y van a transformar parte de su energía eléctrica en calor. Si bien hay algunos artefactos que nosotros podemos notar este cambio de temperatura, hay algunos en que no, porque pueden tener sistemas de refrigeración interna. Pero si no lo tuvieran, podríamos notar que todo artefacto eléctrico, independiente de su potencia, va a transformar parte de su energía eléctrica en calor, el llamado efecto Joule. Joule, no contento con este descubrimiento de observación, de experimentación simple, empezó a experimentar y empezó a trabajar con los conceptos que ya se manejaban de electricidad, de potencia, que él mismo definió, y la ley de Ohm igual, y empezó a tratar de cuantificar este efecto, es decir, darle un valor numérico, poder medir cuánto calor se está transformando de la energía eléctrica que está consumiendo el artefacto. Por ende, con todo su análisis, descubrió que la cantidad de calor que transforma el artefacto de la corriente, Joule pudo comprender que la cantidad de energía que se transformaba en calor en un circuito quedaba determinada por la potencia eléctrica del artefacto. ¿Qué quiere decir esto? Un artefacto que poseía mayor potencia eléctrica, que dejaba pasar, que transformaba más rápido la corriente en otro tipo, siempre iba a tener un mayor calentamiento, es decir, iba a aumentar su consumo y también iba a aumentar la transformación de calor. Entonces, la primera gran conclusión que tuvo Joule de manera experimental fue que a mayor potencia tuviera el artefacto eléctrico, más cantidad de energía eléctrica se iba a transformar en calor, que podía o no ser aprovechada por el artefacto eléctrico. Y como dentro del circuito hay resistencias y hay corriente circulante, Joule pudo experimentalmente comprobar que esa potencia eléctrica que se transforma en calor depende necesariamente de la corriente y de la resistencia del artefacto, del consumo del artefacto. Entonces, Joule tomó una de las tres expresiones de potencia eléctrica que tenía y la dejó exclusivamente para el cálculo de la potencia eléctrica que determina cuánto se transformó en calor. Es decir, de las tres fórmulas que ocupamos de potencia eléctrica que vimos anteriormente, la que está aquí es exclusiva para el efecto Joule. La potencia eléctrica que obtengamos con esta expresión matemática nos va a indicar cuánta potencia se está transformando en calor. Es decir, lo que nos dé esta fórmula que está acá abajo, la potencia que nos dé calculando con la corriente al cuadrado por la resistencia, nos va a determinar qué parte de la potencia eléctrica del artefacto está transformándose en calor. Lo podríamos llamar como potencia de calor. Entonces, Joule determinó esta cantidad de energía que se transformaba en calor a través de la potencia eléctrica ocupando esta. Es decir, la potencia que obtengamos aquí va a representar la cantidad de energía que se transformó en calor. Entonces, para ir cerrando la idea, Joule concluyó que todo artefacto eléctrico necesariamente e inevitablemente va a transformar parte de su energía eléctrica en energía calórica, energía que puede ser o no aprovechada por el artefacto eléctrico. Sin embargo,
no significa que esto redujera su calidad de vida, su calidad, sino que era un efecto que estaba presente en todos los artefactos. No hay artefacto eléctrico que nosotros conozcamos que no pase por este efecto Joule. Y además dijo que para poder determinar cuánta de esta energía eléctrica se está transformando en calor, necesariamente debemos determinar la potencia eléctrica del artefacto. En este caso, con esta expresión de la ley de Joule, que es la misma de potencia eléctrica, vamos a definir qué cantidad de energía eléctrica se transformó en calor. Es decir, si en algún ejercicio nos piden determinar cuánta energía se transformó en calor, debemos calcular la potencia del artefacto desde aquí. Esta potencia que acabo de encerrar, esa potencia nos va a indicar cuánta energía se transformó en calor. Pero debemos tener claro que no hay artefacto eléctrico que no cumpla esta regla. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay artefacto eléctrico que no se caliente. Y como dije antes, van a haber artefactos eléctricos que nosotros no vamos a notar este cambio de temperatura porque pueden tener algún sistema que enfríe el artefacto, pero hay que tener presente que todo artefacto eléctrico transforma parte de su energía eléctrica en calor. Necesariamente, y aquí necesariamente nos podríamos hacer la pregunta, si todo artefacto eléctrico que consume electricidad, para la redundancia, transforma su energía en calor, ¿podríamos ocupar esta energía calórica de alguna manera? Joule respondió que sí. ¿En qué lugares podemos utilizar esta energía calórica que se transforma desde la energía eléctrica? En los artefactos que requieran de calor para su funcionamiento. No son todos, pero podemos aprovechar esta energía que la electricidad transforma en calor en artefactos eléctricos que queramos ocupar, como pueden ser, por ejemplo, las planchas, los hervidores, los hornos eléctricos, las parrillas eléctricas, distintos artefactos de uso cotidiano que aprovechan la energía que se transforma en calor para su funcionamiento. ¿Y qué características tienen en común estos artefactos que aprovechan el calor que se forma por la electricidad? Que son de alta potencia. Si ustedes se pueden pensar, la plancha, el secador de pelo, el horno eléctrico, la parrilla eléctrica, las secadoras de ropa, son artefactos que utilizan mucha potencia eléctrica y que lleva como consecuencia que al tener más potencia eléctrica, más energía eléctrica se transforma en calor. Es decir, el que tenga mayor potencia va a permitir que se genere mayor calor que puede ser aprovechado por el artefacto y poder funcionar. Es por eso que los artefactos que se dicen de alto consumo, generalmente son artefactos que aprovechan el calor que se genera por la transformación de la energía eléctrica para su funcionamiento. Es por eso que las planchas de pelo, por ejemplo, que son artefactos muy pequeñitos, de todas maneras, consumen mucha electricidad. ¿Por qué? Porque necesitan de una mayor cantidad de potencia eléctrica para que haya más calor y que podamos realizar el efecto de la plancha de pelo. Así que una aplicación positiva, por así decirlo, de esta energía eléctrica transformada en calor, es en artefactos eléctricos de alto consumo, de alta potencia, que aprovechan esta energía calórica para su funcionamiento y también mejorar la eficiencia del artefacto. Pero como dice a veces, como dice abajo, hay veces que este calor no es útil para el artefacto y disminuye esa eficiencia. ¿Cómo lo eran las ampolletas antiguas, las llamadas ampolletas incandescentes? No sé si ustedes alcanzaron a conocer estas ampolletas que eran estos soquetes que le llamaban antiguamente. Estos fueron inventados por la familia Philips, la marca Philips. ¿Quién inventó esta ampolleta que fue mundialmente conocida? Con el pasar de los años, los herederos, los hijos y nietos del señor Philips, reconocieron que este invento de su padre no fue el mejor invento. ¿Por qué? Porque era más calor que luz lo que generaba esta ampolleta. Si ustedes antiguamente tocaban una ampolleta de estos soquetes que le llamaban, uno se quemaba. ¿Y por qué era esto? Porque estas ampolletas consumían mucho, consumían mucho y generaban poca luz, pero mucho calor. Con el pasar de los años, la tecnología fue avanzando y se crearon las ampolletas, las antiguas ampolletas, estas que eran larguitas, no recuerdo el nombre ahora, las de ahorro de energía que se llamaban, que eran con un material químico que después resultó que era un poco tóxico, y también las ampolletas LED, ampolletas que ocupan
muy poca potencia eléctrica, pero que generan mayor luz del calor que producen. Se calientan igual por el efecto Joule, que es inevitable de que ocurra. Pero los artefactos de ahorro de energía, como son, por ejemplo, las ampolletas LED, tienen poca potencia y, por la tecnología que poseen, transforman más la energía eléctrica en luz que en calor. Es decir, su eficiencia es mayor. Por eso las ampolletas de ahorro de energía, las ampolletas LED, tienen una duración mayor que las ampolletas antiguas. Una ampolleta antigua se reventaba, no sé si alguna vez les pasó, si ustedes alcanzaron a conocer, cuando se reventaba la ampolleta de un día para otro. ¿Por qué? Porque el calor que generaba la ampolleta iba debilitando el vidrio de la ampolleta hasta que un punto que explotaba. Ahora eso no pasa, porque las ampolletas LED son tan poco lo que se calientan que no rompen los materiales, no los debilitan, y esto hace que su consumo sea menor y su eficiencia sea mayor. Bien, chiquillos, para ir terminando, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por una ampolleta, vamos a ponerlo aquí, después lo vamos a poner en la pizarra en grande, dice lo siguiente: por una ampolleta cuya resistencia es de 100 ohm, perdón, circula una corriente de 0,67 amperes. ¿Cuánta potencia se le entrega a la ampolleta? ¿Y cuál es la energía disipada por la ampolleta en forma de calor durante 2 horas? Entonces, ¿qué datos tenemos? Y voy a agrandar esto para que puedan verlo lo puedan ver más grande. Entonces, tenemos que la resistencia eléctrica del artefacto es de 100 ohm. En este caso, este artefacto es la ampolleta. No sé si se ve bien, chiquillos, me pueden avisar si se ve bien o no. Ahí sí. Voy a acercar la mesita. Ahí sí. Tenemos, chiquillos, que la resistencia es de 100 ohm. Por otra parte, tenemos que la corriente que circula, la I, es de 0,67 amperes. Y que además, el tiempo que pasa la corriente es 2 horas. Nos piden por una parte la potencia eléctrica. Si recordamos, teníamos 3 formas para definir la potencia eléctrica. Teníamos la potencia eléctrica, que la podíamos determinar por el voltaje y la corriente. Podíamos determinarla por el voltaje partido de la resistencia al cuadrado, perdón. O también como la corriente al cuadrado por la resistencia. Tenemos 3 formas de determinar la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, perdón. Con los datos que tenemos, podríamos ocupar la de acá abajo. Entonces, la potencia eléctrica es corriente al cuadrado por resistencia. Sería entonces 0,67 al cuadrado por 100. Si lo calculamos, podemos obtener entonces, chiquillos, cuánto es la potencia que está circulando por el artefacto. En este caso sería 0,67 al cuadrado por 100. Nos da 44,89 watts. Esa va a ser entonces la potencia que está teniendo el artefacto. Y nos preguntan después, chiquillos, nos preguntan ¿cuál es la energía disipada? Si recordamos lo que acabamos de ver, la energía disipada la podíamos observar a partir de la fórmula de energía. ¿Y qué nos decía la fórmula de energía? Que esta energía era la potencia por el tiempo. Tenemos el tiempo. Y ojo, que nos señalan, y es la corriente, Marcelo. Tenemos que R la resistencia y la corriente, y T es el tiempo. Entonces, ocupando la fórmula de potencia, la tercera fórmula, podemos sacar la potencia del artefacto, o sea, 44 watts de potencia tiene la ampolleta, una ampolleta de 45 watts, de las antiguas. Entonces, nos piden la energía que circula, el consumo. Recuerden que la energía es sinónimo de consumo.
multiplicamos la potencia, 44 por 89, por el tiempo. Y yo les dije que puede ser en watt segundo o en watt hora. Si les llegan a pedir una o la otra, simplemente la transforman. Multiplicamos por 2 y obtenemos el resultado que buscamos, que sería en este caso 89,78. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Esos 89,78 serían watt por hora. A menos que nos digan que el consumo lo veamos en watt por segundo, no hacemos ningún cambio. Pero ojo, tenemos 3 opciones para calcular la potencia eléctrica. Cualquiera nos sirve, de que va a depender de los datos que tengamos. Así, chiquillos, son los ejercicios que aparecen en la guía. Así van a ser los ejercicios que van a tener que trabajar en la guía. No más complicados que estos. Debemos tener claro, chiquillos, entonces, 3 puntos importantes aquí. Saber lo que, si nos hablan del consumo, si nos piden el consumo eléctrico, nos están preguntando por la energía eléctrica en watt hora o en watt por segundo. Si nos piden la potencia, obviamente la potencia eléctrica, y debemos ocupar, chiquillos, cualquiera de las fórmulas dependiendo de los datos que tengamos. Así que tengan mucho ojo con eso, porque siempre son los datos que tengamos los que nos van a permitir trabajar en cualquier circunstancia. Bien, chiquillos, vamos ya terminando la clase, como lo hicimos la otra vez, a través del chat. Por favor, los que tengan preguntas, van haciéndolas para yo ir pudiendo responderlas. ¿Nadie tiene preguntas, chiquillos? Peredo. Jesús, las preguntas para las preguntas de la guía anterior las estoy respondiendo por Instagram. Por ahora solamente preguntas respecto a la clase, porque nos queda poquito tiempo. ¿Cuál fue el cálculo de cuánta energía se transformó en calor? José, revisamos eso de inmediato. Dice, ya. Eso no lo alcancé a explicar, pero aquí está. Como nos pedían la energía que se disipa en calor, nosotros sabemos que si ocupábamos esta fórmula de aquí, la potencia eléctrica nos iba a indicar, si multiplicábamos por el tiempo, cuánta energía se transformaba en calor. Cuando nos pedían la energía que se transforma en calor, inmediatamente el calcular la energía eléctrica nos va a permitir determinar cuánta energía se disipa por calor. ¿Por qué? Porque si ocupábamos esa fórmula de aquí, esa de acá, la última, automáticamente nos estamos refiriendo a la energía disipada por calor. Recuerden eso, lo mencioné también hace un ratito. Si nos hablan de la energía disipada por calor, es inevitable que debemos ocupar esta fórmula de potencia. No podemos ocupar otra. Aunque tengamos los otros datos, si nos piden la energía disipada por calor, debemos necesariamente ocupar esta fórmula de potencia. Otra no sirve, porque luego de calcular la potencia, multiplicamos por el tiempo y tenemos el consumo, la energía eléctrica que se transforma en calor. Así que mucho ojo ahí. ¿Quedó clara tu duda, José? Profe, lo del consumo eléctrico, ¿estarían preguntando energía? Sí, Marcelo, el consumo eléctrico es sinónimo de energía eléctrica consumida. Siempre son sinónimos. Entonces, si nos piden en ejercicio, ¿cuál es la energía eléctrica consumida o cuál es el consumo directamente? Nos vamos directamente a la expresión de energía eléctrica. Ya, chiquillos, con eso vamos terminando la clase del día de hoy. Recuerden que tienen hasta hoy día en la noche para enviar las guías anteriores y que cualquier duda, por favor, mandarme un mensaje a través del Instagram que estoy ocupando para las clases, para comunicar las clases. Esta clase, chiquillos, va a ser subida en los próximos minutos junto al PowerPoint de esto, y la guía va a estar de esta materia, estará también subida en la página del colegio dentro de las próximas horas. Así que para que estén muy atentos, pero dentro de unos minutos va a estar esta clase subida en el canal de YouTube que ya deberían conocer. Chiquillos, por favor, también les pido que los mensajes sean en un horario prudente. Después de cierta hora yo no los respondo. Así que cualquier mensaje pendiente lo voy a revisar, porque recuerden que a veces caen a la carpeta de mensajes mensajes de esto como solicitud de mensaje. Así que voy a revisar porque puede que hayan caído ahí algunos mensajes. Ya, chiquillos, espero que estén muy bien, que tengan muy buena tarde.
Nos vemos la próxima semana.